Es una cartera prejudicial y judicial asignada a un gestor, entregada por los clientes de la empresa para su gestión y seguimiento mediante nuestro sistema SGD, la que debe ser controlada de forma continua. Es la cobranza destinada a la recuperación de deudas morosas, se recopilan antecedentes, se gestiona la cartera, se negocian propuestas de pago y se le hace seguimiento. Todo esto con el fin de evitar el proceso judicial, tratando siempre de negociar acuerdos de pagos con el deudor. Para comenzar el proceso de cobranza, debemos entender algunos conceptos. Cliente contrata los servicios de Bimol para el cobro de sus cuentas. Bimol cobra los montos adeudados y realiza los pagos de las cuentas recuperadas al cliente. El cliente envía los casos y documentos a Bimol. El área comercial revisa y aprueba el ingreso de casos en el sistema. El área de control de gestión realiza la distribución de la cartera entre otros gestores de cobranza de acuerdo con los parámetros entregados por el subgerente de cobranza. Control de gestión informa a cada gestor de cobranza sobre la asignación de la cartera por correo electrónico. Para llevar a cabo una buena gestión de cobranza, es necesario cumplir con los principios de planificar, analizar, ejecutar y controlar. En esta etapa se realiza el plan de cómo se desarrollará la gestión de cobranza durante el mes. Aquí revisamos los casos e identificamos el estado de su cartera. Es fundamental priorizar los casos según importancia. 1. Aprobación área comercial. En este estado hace referencia a una nueva asignación. 2. Casos con compromiso roto. Es cuando el deudor no cumplió su compromiso de pago. 3. Compromiso de pago. Es cuando el deudor nos entrega una fecha de pago. 4. Contacto positivo. Es cuando se logra contacto con el deudor pero sin un acuerdo de fecha de pago. 5. Contacto negativo. Son los casos que no se contacta al deudor, así que debemos seguir en la búsqueda activa hasta lograr un resultado efectivo. En esta etapa revisamos y analizamos toda la información del deudor que está disponible en el sistema y en sitios externos. Con dicha información creamos el perfil del deudor. 1. Identificamos la empresa deudora, su rubro, mineras, empresas transportistas, turismo, agrícola, constructora, entre otros, y tipo de deudores. 2. Revisamos la información disponible del deudor en SGD. Si el estado es vigente, la deuda se encuentra en cobranza prejudicial. Se deben hacer las gestiones para conseguir el pago de la deuda en esta etapa para evitar un proceso judicial. Si el estado del deudor es judicial, significa que tiene una demanda en su contra. 3. Revisamos los documentos asociados a la deuda. Esto está disponible en la pestaña Documentos en SGD. 4. Se revisan gestiones anteriores e historial. 5. Se revisa toda la información en el Servicio de Impuesto Interno para saber si hay movimiento en el año actual. También revisamos el diario oficial, informe SWIFT y sitio web complementarios tales como Google y redes sociales. Con la información recopilada, identificamos el perfil del deudor. Esto con el fin de saber el trato que debemos tener hacia él y entregar las mejores opciones de solución para el pago de su deuda. En esta etapa iniciamos la gestión de cobranza. Esta es la parte más importante de todo el proceso, ya que comienza la relación directa con el deudor. Es importante tener en consideración el perfil que realizamos del deudor y empatizar, ponerse en su lugar, hacerle saber que estamos para ayudarlos y entregar opciones de solución para el pago de su deuda. El proceso general para ejecutar el cobro está indicado con los estados. En primera instancia, se gestionan los casos nuevos de cobranza, los casos con aprobación área comercial. Luego depende de cómo se desarrolle la cobranza, se cambia a estado malo, regular o bueno. Todos los casos nuevos asignados al gestor de cobranza en SGD son los casos con aprobación del área comercial. Los pasos a seguir para la cobranza son: 1. Llamar por teléfono o enviar correo electrónico al deudor. 2. Si se encontró nueva información de contacto, agregar la información al sistema SGD. 3. Añadir a SGD las gestiones realizadas. 4. Según los resultados obtenidos, cambiar estado de gestión de cobranza. Los estados malos son los casos más complejos en la cartera del gestor de cobranza. Aquí tenemos los casos con contacto negativo, deudor en proceso de liquidación, deudor fallecido, inubicable, sin intención de pago y solicitud de castigo. Todas las gestiones que realicemos en esta etapa deben ser registradas en el historial. Un caso negativo es cuando el cobrador no puede contactar de ninguna forma al deudor. Para gestionar se revisa el historial de gestión, se vuelven a revisar todos los documentos, se ingresan nuevos teléfonos o correos electrónicos en SGD. Se cambia el estado según los resultados de gestión. Solo el certificado de defunción acredita el caso deudor fallecido. En el sitio web del Registro Civil se emite el certificado con el RUT del deudor. Con el certificado de defunción emitido se cambia el estado de solicitud de castigo.
En caso de no tener el certificado, se presume que el deudor no está fallecido. Un deudor inubicable es cuando el cobrador no logra contactarse incluso después de una visita a terreno. Para la gestión, se recomienda agotar todas las instancias de búsqueda. Si no se encuentra, se solicita el castigo o se solicita el traspaso judicial cuando son deudas con montos superiores a 50 UFs. Se cambia el estado a solicitud de castigo o traspaso a judicial. Aquí el deudor ha sido contactado pero no quiere realizar el pago de su deuda. El caso se debe analizar con el supervisor de la cartera para definir si se retoman las gestiones de cobranza o se resuelve traspasar a judicial. Los estados buenos son los casos con mayor probabilidad de recuperación. Aquí tenemos los casos compromiso de pago, contacto positivo, deuda documentada, deudor informa pagado y envía respaldo. En conversaciones, todas las gestiones que realicemos en esta etapa deben ser registradas en el historial. Se contacta al deudor para establecer un compromiso y fecha de pago, esto como principal objetivo. En SGD se cambia el estado a compromiso de pago o sin intención de pago según corresponda. El deudor no ha establecido fecha de pago ya que está analizando la información enviada por DIMOL o solicita alguna negociación para el pago de su deuda. En dicho caso, se consulta las políticas de negociación establecidas por la empresa. En caso de que los montos y plazos excedan según lo establecido, se eleva la consulta a sugerencia y se cambia el estado según corresponda. Compromiso de pago o sin intención de pago. En esta etapa se deben contactar a todos los deudores con compromiso de pago para recordarles y lograr concretar el pago del monto deudado. De no concretar el pago, se solicita el castigo o se solicita el traspaso judicial cuando las deudas son de monto superior a 50 UF y se cambia el estado a solicitud de castigo o traspaso judicial. El deudor envía el comprobante de pago no registrado en nuestro sistema para hacer ingreso del documento a SGD. El área comercial debe confirmar si el ingreso corresponde, rebajando o imputando la deuda. Según resolución, se cambia el estado. Los estados regulares son los casos de estado transitorio. Aquí tenemos los casos espera de respuesta cliente, compromiso roto. Todas las gestiones que realicemos en esta etapa deben ser registradas en el historial. Esta etapa se utiliza cuando se necesita documentación por parte del cliente para saber el origen de la deuda, cuando se solicita condonación, verificación de pago con cheque directo en la cuenta del cliente o existe una disconformidad con el producto o servicio. Contando con la documentación de respaldo, se cambia el estado según corresponda. Estos casos no requieren gestión ya que por instrucciones del cliente se ha paralizado, por lo que no se debe contactar al deudor. Recuerda que durante el proceso de cobranza mantienes directa relación con el deudor. Por dicha razón, aquí te entregamos algunos consejos para una cobranza efectiva. El mensaje que entregamos debe ser claro. Damos el contexto de dónde estamos llamando, qué estoy cobrando y qué monto. Para esto, debemos conocer el modelo de negocio de la empresa e identificamos el perfil del deudor. Debemos saber leer la reacción del deudor y tratamos de llegar a un acuerdo para generar el compromiso de pago. Nos aseguramos de que el mensaje se entendió con éxito y preguntamos cuándo lo podemos volver a contactar. La deuda no se debe informar a terceros ajenos a la obligación. Las llamadas de cobranza solo se realizan en horario hábil. No se debe enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales. Está prohibida toda conducta que afecte la privacidad o situación laboral del deudor. Esta es la etapa final donde hacemos el seguimiento de los casos. Revisamos constantemente los casos en gestión, al menos una vez a la semana. Gestionamos todos los casos y realizamos comentario informe para reuniones mensuales.